Analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión es preciso analizar uno de los principales y más importantes artículos de la Constitución. Me refiero al artículo 11, que consagra los principios de aplicación de los derechos. Este artículo 11, a mi criterio, es uno de los artículos más importantes de la Constitución, porque es ahí donde van a estar definidos todos los principios fundamentales y que buscan optimizar o perfeccionar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Para eso, el artículo 11 denota un aspecto muy importante por cuanto al momento de fundamentar o argumentar violaciones de derechos constitucionales, pues podemos fundamentar nuestra acción en los principios de aplicación de los derechos, que son la piedra angular y el eje sustancial o aquellos mandatos que buscan o coadyuvan al ejercicio y aplicación de los derechos consagrados en la Constitución. Este artículo comienza diciendo: los derechos se aplicarán los siguientes principios, o para el ejercicio o para la ejecución de los derechos se deben aplicar los siguientes principios. Y por eso es importante, porque comienza el numeral 1 del artículo 11 expresando que los derechos se pueden ejercer, se pueden reclamar, se pueden promover, ya sea de manera individual o colectiva, ante las autoridades competentes. Es decir, el numeral 1 del artículo 11 va a manifestar la legitimación activa al momento del ejercicio de los derechos. Y claramente nos dice que pueden ser planteados los reclamos a través o de forma individual o colectiva. Esto es importante porque no solo una persona puede reclamar, promover derechos, lo puede hacer también un colectivo. ¿Ante quiénes? Ante las autoridades competentes respectivamente. Para eso es preciso empezar analizando el primer principio estipulado en el artículo 11, y no es más que uno de los principios que inclusive lo encontramos en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Me refiero al principio de igualdad y no discriminación. El numeral 2 del artículo 11 va a definir lo que es el principio de igualdad y comienza manifestando algo categórico y algo sustancial. Todas las personas son iguales en derechos y por tanto deben ser tratadas como tal. Todos somos iguales en derechos, todas las personas. Es decir, esta expresión categórica viene a consagrar que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y por tanto no puede existir ningún tipo de discriminación. Pero este artículo 11, numeral 2, no solo define este aspecto del principio de igualdad, sino que también nos va a definir los dos tipos de igualdad que existen. Una es la igualdad formal y la otra es la igualdad material. La igualdad formal claramente lo definimos como aquella igualdad en la cual todas las personas son consideradas iguales, es decir, sin mirar ciertas peculiaridades, todos somos iguales y nadie puede ser discriminado bajo ningún concepto. Esta es la igualdad formal. En cambio, la igualdad material es aquella igualdad que en especial se da a raíz o nace a raíz de estos grupos vulnerables o prioritarios consagrados en el artículo 35 de la Constitución. Es decir, aquellas personas que por su condición no están en el mismo estado físico o quizás en el mismo estado intelectual por diversas enfermedades o diversas situaciones que han provocado que no puedan ejercer legalmente o no puedan ejercer sus derechos o reclamar sus derechos por sí mismos. Estas personas no pueden ser tratadas iguales que las personas que obviamente no tienen ningún tipo de estas situaciones o estas complicaciones en salud o físicas. Por lo tanto, el derecho, de una manera sabia,
a esas personas que tienen esas condiciones le aplica un aspecto sustancial, que son las medidas de acción afirmativa. Medidas de acción afirmativa que buscan equiparar esa carencia que quizás se da producto de alguna enfermedad o de alguna situación. El derecho la trata de equiparar dando medidas de acción afirmativa. Por esa razón encontramos, por ejemplo, que en ciertos concursos públicos las personas que son discapacitados o las personas que son de grupos vulnerables o grupos prioritarios tienen ciertas preferencias, por ejemplo, en el tema tributario, los incentivos tributarios que se dan muchas veces a personas con discapacidad, esto con la finalidad de equiparar y de aplicarse una igualdad relativa. Es decir, la igualdad relativa tiene que ver con aquellas personas que por su condición no pueden estar en el mismo nivel de, se puede decir, en el mismo nivel de punto de partida del resto de las personas. Por eso el derecho equipara dando estas medidas de acción afirmativas, estos beneficios o incentivos que buscan equiparar esas desigualdades que se dan a través del derecho o de alguna situación en especial. Eso es en sí el principio de igualdad y no discriminación. Posteriormente, en este artículo 11 vamos a encontrar el numeral 3, que es quizás de los 9 numerales uno de los más relevantes, por cuanto el numeral 3 va a consagrar el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos. Principio que dice claramente que los derechos se pueden reclamar de manera directa e inmediata ante cualquier autoridad pública competente. Es decir, que no puede una autoridad desconocer los derechos consagrados en la Constitución a so pena de que no existe norma. Tiene la obligación de aplicar de manera directa e inmediata los derechos consagrados en la Constitución. No puede, vuelvo a repetir, una autoridad competente no aplicar de manera directa e inmediata los derechos consagrados en la Constitución por aplicar una norma de menor jerarquía. Debe aplicar de manera directa y esa obligación lo da el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos consagrado en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución. Vuelvo a repetir, un artículo sustancial y que muchas veces en la práctica o en la vida diaria vemos que las autoridades competentes, por miedo, desconocimiento, no aplican de manera directa e inmediata los derechos consagrados en la Constitución y prefieren o eligen aplicar una norma de menor jerarquía violando este principio de aplicación directa e inmediata de los derechos que es de rango constitucional. El numeral 4 del artículo 11 también define otro de los principios sustanciales, que es el principio de normatividad, que dice claramente que ninguna norma jurídica puede restringir los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Es decir, ninguna norma puede afectar ese contenido de los derechos consagrados en la Constitución. Esto es lo que es el principio de normatividad que le da la fuerza de ser una norma suprema a la Constitución, por cuanto es en la misma donde están consagrados los derechos fundamentales. El numeral 5 también consagra otro de los principios muy importantes y que también lo encontramos en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Me refiero al principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Básicamente que en materia de derechos y garantías, los servidores públicos, administrativos, judiciales, tienen la obligación de aplicar la norma que mejor favorezca o que mejor beneficie a la efectiva vigencia de los derechos consagrados en la Constitución. Es decir, que al momento de aplicar, al momento de estipular o juzgar un proceso, debe aplicar directamente la norma que mejor beneficie a los derechos consagrados en la Constitución. Esto es muy importante, este principio pro persona, por cuanto es una guía al momento de ponderar qué norma debo aplicar, pues la que mejor beneficie o la que mejor tutele los derechos consagrados en la Constitución. Muy bien, posteriormente el numeral 6 nos dice algo muy relevante en materia de ponderación. Me refiero específicamente a que ningún derecho, ninguna garantía está encima o es más importante que otra. Es decir, el numeral 6 de la Constitución es un numeral que expresa, el numeral 6 del artículo 11, que expresa
esa característica de los derechos y garantías estipulados en la Constitución, que todos los derechos son de igual jerarquía. Es decir, todos los derechos y garantías están en el mismo nivel jerárquico, en el mismo nivel o posición. Aspecto que es muy llamativo y que es muy criticado por ciertos constitucionalistas y aplaudido por otros, por cuanto al momento de aplicar el test de la ponderación, no podemos nosotros darle valores al peso de los derechos, por cuanto el numeral 6 claramente dice que todos los principios y todos los derechos consagrados en la Constitución son inalienables, irrenunciables, indivisibles, pero además son de igual jerarquía. Es decir, están en el mismo nivel, por lo tanto ningún derecho es más importante que otros, todos están en el mismo nivel de importancia y por tanto no existe al momento de aplicar la fórmula de la ponderación el tema del peso de los derechos, porque en el Ecuador todos los derechos son de igual jerarquía. Tanto el derecho al trabajo como el derecho a la libertad tienen el mismo nivel jerárquico de acuerdo a la Constitución. Muy criticado, quizás si nos ponemos a analizar desde la doctrina constitucional, pues vamos a encontrar que muchas veces hay ciertos derechos que son esenciales y que su núcleo es muy importante garantizarlo y protegerlo porque se desvirtuaría o se afectaría otros derechos conexos. Pero eso lo dejo para otro tipo de video, para otro tipo de debate. Sin embargo, la Constitución manifiesta y consagra que todos los derechos son inalienables, indivisibles, universales y que además son de igual jerarquía. Todos los derechos consagrados en la Constitución. Muy bien, el numeral 7 del artículo 11 consagra también uno de los aspectos importantes con respecto a los derechos implícitos. Y dice que el reconocimiento de los derechos constitucionales no puede menoscabar otros derechos que van relacionados con el tema de la dignidad de las personas. Es decir, aquellos derechos implícitos también son protegidos y también deben darse esa prevalencia al momento de ejercer o aplicar los derechos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, los derechos implícitos que se encuentran dentro de otros derechos tienen también su relevancia y su importancia y por tanto las autoridades competentes, los servidores públicos tienen la obligación de respetar esos derechos implícitos que se derivan de otros derechos. Otro principio que también es relevante y que sirve y es de gran ayuda al momento de plantear acciones o garantías constitucionales es el principio estipulado en el numeral 8 del artículo 11, el principio de progresividad y no regresividad de derechos. Porque este principio claramente dice que los derechos son progresivos, pero que no se puede menoscabar o anular esa conquista de derechos. Es decir, no se puede regresar en derechos, no se puede menoscabar derechos, sino que debemos siempre aumentar o progresar en el momento del ejercicio de los derechos. Es decir, no se puede restringir los derechos que ya han sido adquiridos por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, este principio es importante porque muchas veces vemos leyes nuevas que afectan ya derechos conquistados. Esto por ejemplo en temas laborales, por ejemplo. Y eso es lamentable porque aquellas leyes menoscaban derechos que ya han sido adquiridos, que ya han sido conquistas de luchas. Y por tanto este principio de progresividad y no regresividad da un orden o da un mandato claro al momento de ejercer. Se deben ejercer los derechos de manera progresiva y no regresiva. No se puede menoscabar o anular los derechos adquiridos. Esto es muy importante. Por último, el numeral 9 del artículo 11 expresa algo que a veces al Estado, a veces a las autoridades públicas se les olvida. ¿Cuál es su más alto deber? ¿Cuál es el deber más importante? ¿O cuál es la labor más importante del Estado y las autoridades públicas? Claramente este numeral 9 en su primera parte dice lo siguiente: el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos y garantías estipulados en la Constitución. Categóricamente y clarísimo de que el Estado tiene la obligación y todas las autoridades públicas que forman parte del Estado de garantizar, de cumplir, de respetar los derechos garantizados en la Constitución. Ese es su más alto deber. Hay otros deberes, pero el más alto deber, el más importante, es el respeto de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y que el Estado y sus autoridades públicas tienen la obligación de respetar.
Caso contrario, va a provocar a que se den, como por ejemplo, esa responsabilidad extracontractual del Estado al momento de que un servidor público viola derechos, tendrá que responder inclusive ese servidor de manera administrativa, de manera penal o de manera civil. Y asimismo va a dar derecho al derecho de repetición, es decir, esa autoridad pública que menoscaba un derecho tendrá que ser castigado o sancionado por parte del Estado por haber afectado un derecho consagrado en la Constitución. Por esa razón es importante que las autoridades públicas, que el Estado respete los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Muchas gracias.